tengan presente esta introducción, porque es la base para la manera de pensar la materia, ¿sí? La manera de pensar y la manera de estudiarla, ¿sí? Por eso es importante y por eso le ponemos tanto énfasis. Bien, entonces, ¿qué estuvimos viendo hasta ahora? Estuvimos viendo el concepto de paradigma, no les hablé de epistemología porque ya iba a ser mucho, pero estuvimos viendo el concepto de paradigma, estuvimos viendo qué es la neuropsicología, estuvimos viendo qué es la neuropsicología dinámica integral, estuvimos hablando de interdisciplina y de transdisciplina, estuvimos hablando específicamente también de lesión y de disfunción, ¿sí? Vamos a terminar de desplegar todos estos conceptos y estuvimos problematizando, hicimos el primer ejercicio de problematización aplicando un punto de vista neuropsicológico, dinámico integral, pensando si es mejor o peor la disfunción o una lesión. Lo que vamos a hacer ahora es terminar de puntualizar algunos temas y de hacer una última problematización y vamos a ir terminando la clase luego de eso. Pueden cantar los hurras. Bien, entonces, con todo lo que veníamos viendo, cuando hablamos de neuropsicología, decíamos que estábamos hablando de lo biótico, de lo psíquico y de lo cognitivo, ¿sí? Por lo tanto, cuando hablamos de neuro, estamos hablando de la función biótica. Cuando hablamos de psico, estamos hablando de la estructura psíquica y estamos hablando de inconsciente también. Y cuando hablamos de logía, en el sentido de mente más que de estudio, estamos hablando de sistema desde el punto de vista de lo sociocognitivo, tomando el aprendizaje como social. Eso como una síntesis absolutamente sintética de lo que es la neuropsicología como abordaje. ¿Se entiende? ¿Sí, no? Más o menos. Sí, profe. Sí, perfecto. Sí, sí. Ok, bien. Entonces, tengamos en cuenta esto. Si estamos hablando de psicología, biología y estructura sociocognitiva, tenemos que tener presente que hay interrelación, se imbrincan, digo yo, ¿sí? Pero no son lo mismo, ¿está? Y es muy importante tener presente esto, porque si estamos hablando de lo biológico, lo psíquico y lo sociocognitivo, estamos hablando de fenómenos que se dan en diferentes planos, pero que se dan al mismo tiempo, ¿sí? Pero el hecho de que se den al mismo tiempo no quiere decir que sean lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo estoy pensando, por ejemplo, una de las patologías más importantes de nuestros tiempos, la depresión, ¿sí? Si yo digo, sí, la depresión tiene que ver con el funcionamiento de la serotonina. Desde la neurofisiología se dice la serotonina y un par de neurotransmisores más. El funcionamiento y la metabolización y la síntesis, etcétera, de serotonina. ¿Es neuropsicología? No. Sí, es la parte biótica. No, Bueno, es la parte biótica de la neuropsicología, pero no es Claro. neuropsicología. No, es la parte biótica. Ok. Pero te explica
lo socio-cognitivo. Y lo psico también. Claro, ¿cómo se manifiesta eso? Incluso, ¿qué viene primero? La estructuración psíquica que tiene que ver con la metabolización de ese neurotransmisor, o sea, el discurso atraviesa los cuerpos, sí. O tiene que ver con algo genético. Y no sabemos, Porque puede ser que haya causas genéticas de una depresión. Pero si puede ser tomaríamos solo esa psicogénica. parte en cuenta, perdón, profe, si tomaríamos solo esa parte en cuenta con una pastilla, con un medicamento, se solucionaría. Bueno, sí, también depende de tu manera de evaluar cuál es la solución. Por eso siempre depende del paradigma, tanto en el diagnóstico como en la clínica, como en el seguimiento de esa terapéutica. ¿Sí? Siempre va a depender del paradigma. ¿Está? ¿Se dan cuenta cómo se piensa desde este paradigma? ¿Sí? No estoy contradiciendo a nadie en esto, ¿eh? Estoy tomando los aportes de cada uno de ustedes. Profe, Sí, hice a mí me encanta leer artículos, ¿no? Y una vez estaba leyendo que el TDAH estaba conectado con el hipotiroidismo. Este es un aporte neuro pero déjame ver, la lesión acá sería el daño anatómico, la tiroides. La disfunción sería el TDAH. para tus compañeros, ¿podés explicar a qué te referís con TDAH? Trastornos de déficit de atención. Bien. Solo porque hice esa conexión y quería ver si estoy en una línea de pensamiento correcta. No, está buena la pregunta porque implica empezar a problematizar. Está buenísimo. No, cuando hablamos, vamos a ver, también. Primero hay que estudiar el concepto. Acuérdense del Rusty, de los ladrillitos que les ponía al principio de los slides de la clase de hoy. ¿Sí? Los conceptos son los ladrillos con los que construimos. Hay que ver cómo encajamos los ladrillos y qué construimos con eso. Pero los ladrillos son los ladrillos, no son otra cosa, no son tapitas. ¿Sí? Entonces tenemos que tener muy en claro el concepto. Lesión es daño en el tejido. Disfunción es una función que no terminó de desplegarse, de desarrollarse por problemas madurativos, déficit madurativo. ¿Está? Entonces, si vos hablás de, primero, habría que ver cuál es el problema en la tiroides, si es por lesión o no. ¿Sí? En general es lesional. Sí, ¿sí? la tiroides Pero es puede ser hiperfunción también. Puede haber una hiperfunción y ya no estamos hablando de lesión. Estamos hablando de un problema, de una patología funcional. ¿Sí? Sistema límbico que no está funcionando. No, pero no solamente, no solamente, porque la tiroides en sí tiene que ver con el metabolismo y puede tener que ver con algún trastorno relacionado con la actividad, con la hiperactividad. Pero bueno, esa podría ser una manifestación, está bien. Es un concepto, el THD es un concepto bastante particular, bastante problemático, ¿sí? Pero está bueno pensarlo como manifestación que puede tener. A ver, cuando hablamos de etiología, ¿sí? Hablamos de origen de la patología, ¿sí? Puede haber etiología orgánica, puede haber etiología psíquica, puede haber incluso etiología social, si hay un problema de alimentación principalmente o de educación, ¿sí? Ahora, depende de lo biológico, puede ser la etiología, pero tiene una manifestación en lo biológico, y en lo psíquico y en lo social, y en lo sociocognitivo. ¿Sí? También puede haber una etiología psíquica que puede llegar a tener manifestación biológica,
Y si no, pensemos en las psicosomáticas o en las llamadas psicosomáticas, yo las llamo de otra manera, ¿sí? Pero las psicosomáticas tienen que ver con cierta estructuración psíquica y puede incluso producir un daño tisular, ¿sí? Entonces, hay una etiología psíquica con una manifestación orgánica, ¿sí? Por eso lo importante de conocer, por eso lo importante, esto es uno de los mensajes que me interesa transmitirles, de los principales mensajes que me interesa transmitirles de esta clase. ¿Por qué el enfoque biopsicosocial? Porque nos gusta, porque nos parece lindo, porque es cool. Puede ser también por eso, pero principalmente porque permite establecer más preguntas y ensanchar el campo de investigación, estableciendo a la vez nuevos imposibles, nuevos límites. Pero pensemos que nos podemos encontrar con un paciente del cual podemos sospechar una patología psíquica, pero en realidad es un signo blando, o al revés. Cuando hay esa duda, hay que despejar lo biótico. Les va a pasar, ¿sí? Ahora, Sí, sí. despejar lo biótico para abordar, ahí sí, lo psíquico, porque si no, lo mando al neurólogo y ya está. Deja de ser un problema para mí. Es neurológico. No, porque ahí estoy utilizando una visión biótica y quizás lo que me está pasando es que yo me estoy resistiendo en ese análisis. Y lo estoy derivando porque me parece que es nada más que biótico. ¿Sí? Sí, no le vea Y ahí. en realidad, esperamos un segundito que quiero redondear esto. Y en realidad hay algo que yo no quiero ver y estoy derivándolo a un psiquiatra o a un neurólogo. ¿Sí? Y a veces puede ser al revés. Puede pasar que en mi orgullo psicológico o psicoanalítico y en mi imperialismo, si se quiere, ¿sí? Unicausalidad, no esté considerando que puede haber un signo blando o puede haber un trastorno neurológico. ¿Está? Entonces tengo que tener la humildad también de decir, no, quizás no lo puedo explicar yo solo a esto. ¿Sí? Eso es lo importante de tener presente un enfoque biopsicosocial. Ahora, ¿qué implica eso? ¿Cuál es el beneficio? Y la verdad, podemos hacer mejor clínica, evidentemente que podemos hacer mejor clínica. ¿Sí? Ahora, ¿tenemos que estudiar más? Sí. ¿Tenemos que ser más humildes? Sí. ¿Tenemos que estar dispuestos a colaborar y a recibir colaboración también? Ahora nos amplía la clínica de una manera alevosa. ¿Sí? Pero bueno, eso es lo importante de un enfoque biopsicosocial. ¿Sí? Que puedan, y esto creo que pasa en neuropsico y en psicofisio, no sé si pasa en otra materia más, y en muchas universidades no pasa, en muchas facultades de psicología no ocurre. Ustedes pueden terminar estas materias aprobadas y saber cómo la interdependencia, por lo menos que hay una interdependencia entre lo biótico, lo psicológico y lo sociocognitivo. Que eso se puede aplicar a la clínica. ¿Sí? Y que eso ensancha su clínica y los hace mejores profesionales. ¿Sí? Mejores profesionales en el sentido de poder desplegar, no solo desplegar su profesión, sino también de ayudar en el bienestar de los pacientes. ¿Sí? Profesor, una pregunta. Un momentito, termino de redondear y está primero una pregunta de Víctor y después una tuya, supongo que Jimena. Sí. Entonces, tengamos en cuenta que lo biopsicosocial y la neuropsicología dinámica integral, que tiene que ver con este enfoque, implica tener presente que hay
un plano biótico, un plano psíquico o psicológico y un plano sociocognitivo, que no son lo mismo, que están funcionando sincrónicamente, es decir, al mismo tiempo, que son interdependientes porque uno influye sobre el otro, que el cuerpo no es el organismo. Cuando hablamos de organismos vamos a hablar, por lo menos para mi criterio, está, y el de otros, evidentemente, ¿sí? Cuando hablamos de cuerpo, hablamos de psiquismo. Cuando hablamos de organismo, hablamos de biótico. No es lo mismo, ¿está? Y no es lo mismo tampoco síntoma para la medicina, síntoma para la psicología y síntoma para el psicoanálisis. Lo vamos a ver tal vez en psicofisio esto último les acabo de decir. Pero bueno, coming soon y de paso un poco de estimulación del deseo, ¿no? Un poco de histerización. Nunca viene mal en una clase. ¿Se entiende hasta acá? Víctor, ¿querías decir algo? No, creo que me contestaste bien. Yo Genial. pensé que me contestó, gracias. Ok, Jimena. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Mi pregunta era más general quizás, ¿no? Esto de lo que planteaba del enfoque biosocial, y era quizás... Biopsicosocial. Sí, biopsicosocial. El enfoque biopsicosocial, no es también muy necesario en cuanto a la medicina. Digo, porque usted en varios momentos nombró esto que está pasando con el COVID, y con esto que está pasando con el COVID. A mí me pasó que como que cada uno cuida su huerta y no se hace cargo de lo que muchas veces todo esto está produciendo, ¿no? Sí. Ahora vamos a eso. Por eso preguntaba, porque me ha pasado incluso a mí, con médicos con los que yo he hablado, a decirlo, plantearle como consecuencia de eso, y me dijo, bueno, pero eso se lo tenés que plantear a tu psicólogo o a la psicóloga o al terapeuta, y así, te cortan -10 como que no se hacen cargo de absolutamente de nada, o sea, y no me parece que sea tan así, tan... Sí, justamente, estamos hablando de disciplina, interdisciplina y transdisciplina, ¿sí? Claro. Disciplina sola y bueno, la explicación es la mía sola y yo estoy en el discurso, lo que en psicoanálisis se llama discurso del amo, estoy diciendo mi discurso es el único válido, ¿sí? Es el que marca el ritmo de todo lo demás, de la explicación, del tratamiento y el seguimiento, ¿sí? O comparto el conocimiento y estoy dispuesto a recibir conocimiento de otros, interdisciplina o transdisciplina, que ya es, digamos, una linda y utópica tendencia, ¿sí? A donde podríamos llegar a apuntar, ¿sí? Pero justamente lo vamos a ver ahora cuando veamos el ejemplo práctico ahora, en 2 slides. Muchas gracias. ¿Sí? Gracias a vos. Entonces, como otro de los aspectos interesantes a tener en cuenta cuando hablamos de neuropsicología dinámica integral y de paradigma biopsicosocial, es tener en cuenta y considerar que este paradigma, y esto es una lectura mía, no lo van a ver en el libro, pero bueno, eso no quiere decir que no lo pregunte en un examen. Pero nada, está bueno incluso tenerlo como ejercicio. Yo creo que el paradigma biopsicosocial produce un triple movimiento, ¿sí? Que va desde el estudio de lo neuropsicológico hacia el psicoanálisis, ¿sí? Es decir, desde cómo lo neuropsicológico, lo bio, digamos, ¿sí? Puede aportar al psicoanálisis, cómo otro movimiento, el psicoanálisis puede aportar a lo neuropsicológico, porque la etiología psíquica puede tener consecuencias bióticas, ¿sí? Que sería el camino inverso, y cómo también implica problematizaciones dentro del psicoanálisis, ¿sí? Apuntando a qué, a si hay o no interdependencia, ¿sí? De disciplinas, ¿está?
Entonces sería un triple movimiento que se produce y está bueno tenerlo presente porque esto se produce igual y es parte de un montón de discusiones tanto en la psicología como en el psicoanálisis y en la neuropsicología también. Pero hay muy pocos que lo toman a esto, ¿sí? Profe. Ya vamos a ver, un momento que redondeo, ya vamos a ver, en algún momento les voy a recomendar un par de libros, si quieren leerlos, donde se puede ver lo fértil, lo que implica poder pensar de una manera integrativa, ¿sí? ¿Alguien tenía una consulta? Profe, Romina habla. El paradigma biopsicosocial, ¿de dónde lo sacamos? Ya que puede ser una pregunta de examen. Va a estar Del en los... libro. Del va a libro. estar... No, pero dijo que no estaba en el libro, ¿o sí? No, no, lo que acabo de decir. El triple movimiento. Es lo que Está acabo bien, de pero decir. por eso, ¿de dónde lo sacamos? A eso me refería. De Del la... video y de lo que acabo de decir. Esto va a estar en la clase de YouTube, ¿no? Sí, claro. Ok, gracias. De nada. Bien, como último ejercicio respecto de, que lo voy a decir un poco yo porque ya lo dijimos bastante y lo fuimos viendo, pero y porque ya es la hora, digamos, ya hablamos un montón, entre todos y ya escuchamos un montón. Fíjense qué interesante aplicar el paradigma biopsicosocial, que es un poco lo que estaba planteando Jimena hace un ratito, a lo que es una enfermedad como la COVID, ¿sí? Si nosotros pensamos la COVID como etiología meramente biológica, es decir, causada por un virus, es un punto de vista. Si tenemos presente un paradigma biopsicosocial, es otro punto de vista. Por ejemplo, pensemos primero cuando yo planteé esto el año pasado, hace prácticamente un año, se sabía muy poco, ¿sí? Hoy se sabe mucho más. De hecho, no había mutaciones del virus. Eran otros tiempos. No se sabía si había que usar barbijo o no. Algunos recomendaban que no, por ejemplo, ¿sí? Ahora fíjense una cosa, cómo se empezó a investigar y a descubrir luego. ¿Cuál es, por lo menos hasta ahora, la hipótesis de mayor consenso científico acerca de la causa de esta pandemia? Tiene que ver con una zoonosis, es decir, un virus transmitido a través de un animal, en realidad de una especie de murciélago, ¿sí? Una especie particular de murciélago que transmite el virus a algunos animales, ¿sí? Que son comidos por el hombre, ¿sí? Consumidos por el hombre, ¿sí? Ahora eso tiene que ver también con el avance de la ciudad sobre la frontera verde, o sea, con la deforestación. Lo mismo que el fenómeno del Zika y del chikungunya, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro país. Entonces, ¿dónde está lo biótico y dónde está lo social? ¿Sí? Otro ejemplo. ¿Por qué la enfermedad es más letal en algunos países que otros? Tomemos el ejemplo de Chile, ¿sí? Que tiene una campaña de vacunación interesante, con una vacuna que no es la más eficaz, pero es interesante, ya empieza a generar una inmunidad de rebaño, pero empieza a haber mayor tasa de contagios. ¿Cómo puede ser? Si estoy actuando médicamente y de una manera correcta, con una correcta estrategia, y tengo más contagios. Pero además tengo más contagios, pero tengo menos letalidad. ¿Cómo explico esto? Perdón, en el caso de Chile, ¿no sería por la franja etaria? Exactamente, en parte por eso. Porque, o sea, se está cuidando más a los que más riesgos tienen, como los adultos mayores o personal médico,
y la gente más joven es la que más circula y la que más transporta y se está agarrando el virus ahora. Y tal vez tiene mayor resistencia y por eso hay menos letalidad. Sí, pero también ¿sabés qué pasa? Hay más gente, no recuerdo ahora hasta qué edad llegaron, pero creo que hay un porcentaje altísimo, casi el 20% de la población vacunada. Sí, creo que vacunaron desde 50 años, no sé, en adelante, Bueno, o sea, era muchísima la gente que vacunaron, tal cual. pero por ejemplo, gente de 20, 30 años, que son los que más circulan, más andan, menos se cuidan, los que empezaron a contagiarse. Exactamente, pero ¿por qué Sería un hay más factor social Está bien, exclusivamente. está bien, pero ¿por qué está perfecto lo que decís? ¿Por qué hay más contagios en esa franja etaria? ¿Por qué hay más contagios ahora que antes? Hola, yo soy Adriana. No sé si Momento. Espera, está planteada la pregunta, para no mezclar preguntas. ¿Por qué hay más contagios entre jóvenes ahora que antes? ¿Es menos letal ahora? ¿Por qué? Porque hay más gente mayor, que es donde es más letal es el virus, que está vacunada. Entonces hay menos contagio en la franja etaria más alta. Es cierto. ¿Sí? También es cierto, por ejemplo, que, vamos a hablar de un caso extremo, en Brasil el virus es más letal que en Argentina. ¿Por qué? Porque hubo otras medidas desde el punto de vista del impacto en la salud pública. Entonces la letalidad del virus no es solamente biótica. Ahora, ¿por qué hay más jóvenes chilenos contagiados ahora que antes? El Por las virus es el mismo. conductas. Claro, son los que menos se cuidaron. Todo tiene que ver con lo conductas que social, se llevan a cabo también. Bueno, son los que menos se cuidaron, es cierto, por un tema de, por un lado, no recuerdo ahora la palabra, desgaste, si se quiere, desde el punto de vista del cuidado, pero también porque se relajó el cuidado, porque hay una vacuna. ¿Sí? Entonces, fíjense, el relajamiento de los cuidados, entre otras cosas porque hay una vacuna, un efecto paradojal social, ¿sí? De algo que desde el punto de vista médico se propone como una solución. Entonces, fíjense, y esto no es para hablar mal de los chilenos, para nada, fíjense la complejidad, ¿sí? Y uno puede decir con el diario del lunes, digamos, ¿cómo no se dieron cuenta? Y hay tantas cosas que no nos damos cuenta. Recién lo estamos conociendo, recién estamos viviendo en esta hipermodernidad una pandemia, desde la gripe española que no se vivía, mal llamada española todo esto. Pero ¿Sí? esto pasó en Brasil también por esto, porque Brasil hubo menos cuidados porque el gobierno dijo que la cloroquina y el otro imanosecticina eran soluciones. Entonces las personas acreditaron que no era tan letal porque tenía una cura. Sí, entre otras cosas. Sí, estamos de acuerdo. Incluso, no sabemos podemos pensar que si medimos poco, si tenemos pocas estadísticas, quizás la letalidad del virus no es tan grande, y sí lo es, pero las estadísticas dicen otra cosa, ¿sí? Entonces, esto es como para tener presente toda la cantidad de dimensiones que tiene un fenómeno que es aparentemente biológico y nada más, ¿sí? Tiene dimensiones culturales, políticas, sociales, generacionales y biológicas. Ustedes saben que, y también, ¿dónde me meto, Francisco? Sí. Pero estaba pensando ahora en algo que trabajé hace mucho tiempo ya, en una investigación, y leíamos sobre VIH, ¿no? El VIH también se consideró pandemia, desde la definición epidemiológica, digamos. Sí. Y es interesante cómo, perdón, pero voy a mostrar la hilacha de psicopedagoga, cómo como humanidad nos cuesta aprender de la experiencia, porque quien era en aquel momento director
del programa de SIDA de la OMS, Jonathan Mann, dijo respecto de cómo se contraía el virus y cómo esto había llegado a convertirse en pandemia, que es verdad que el virus está, pero que el comportamiento humano es mucho más complejo que el comportamiento de cualquier virus. Y lo que nosotros estamos planteando es más o menos lo mismo. Sí, totalmente. ¿No? Entonces la pregunta sería, de la pandemia anterior de la que todavía no salimos, porque no estamos en agudo, como estamos en esta, pero sigue siendo pandémica, ¿qué aprendimos? Respecto de esto de no relajar los cuidados, por ejemplo, ¿no? Pero no sé quién está hablando, perdón interrumpir, pero los casos vuelven a crecer ahora justamente por el mismo caso, por los profilácticos, por la PrEP, por todas las medicaciones, empieza a crecer en casos en Argentina. Porque... Y por el mismo mecanismo que vos estás planteando, de ahora es casi una gripe, ¿viste? Como hay medicación o vacuna en el caso de... ya está, listo. Y la verdad es que no. Digamos, el virus nos está demostrando que no. Pero el problema es nuestro comportamiento respecto de eso. Sin duda tiene que ver con las conductas. Yo me acuerdo cuando apareció Truvada, que es una medicación que aparece hablando de VIH, ¿no? Y de SIDA. Claro. Se prueba de lanzar al mercado en Canadá esta droga que sirve para que el VIH no sea transmisible, y lo que empieza a preponderar son otras enfermedades de transmisión sexual inmediatamente. Exactamente. Bien. Por eso Jonathan Mann decía, el problema no lo tenemos con el virus, el problema lo tenemos con nuestro comportamiento. Sí, totalmente. Y es que justamente no es solamente la dimensión, porque acá estábamos hablando de la dimensión biótica y la dimensión social. Pero si hablamos de conducta, también estamos hablando de la dimensión de lo psíquico, ¿sí? A eso voy. Claro, justamente. Totalmente. Y también, por supuesto, de las consecuencias psicológicas de una pandemia, ¿sí? Que yo lo veo cada vez más en la clínica, ¿sí? Y realmente es un problema, cómo afecta y de manera diferente a una paciente de 19 años o a un paciente de 52, ¿sí? Y estamos hablando de la misma pandemia, pero estamos hablando de distintos orígenes sociales, de distinta estructura psíquica, de diferentes vivencias. Creo que con esto es muy palpable para analizarlo desde lo biopsicosocial, porque ya sean distintos países, primer mundo, tercer mundista, no sé, Sudamérica, Norteamérica, Europa, Brasil, Argentina, estamos los dos en Sudamérica, y se tomaron medidas muy distintas con respecto a la prevención, al cuidado, a atender la pandemia. Entonces creo que ahí queda muy, muy visible la parte social, como también influye en lo biológico, en este caso en la salud. Exacto. Por eso les proponía este ejercicio de pensar la pandemia desde un paradigma biopsicosocial, ¿sí? Esto viene también porque los doctores de la bio, no sé, OMS, al principio de la pandemia hablaba que la restrita, estar en casa, el aislamiento era la solución. Ahora ellos quieren, como desde el paradigma más bio, plantean que no, las cuarentenas restrictas no son la solución. No, pero ojo, porque también en eso creo que hay, ya como para ir cerrando, hay algo que hay que tener en cuenta también, que es sincronía y diacronía, digamos. O sea, o vemos la película o vemos la foto. Vemos un momento de la película o vemos toda la película. Como decían recién en el chat de Teams. Al principio había que limpiar toda la superficie, la bolsa del supermercado y todo. Después se dice, bueno, al final no es tan así, que el virus no vive tanto en la superficie. Bueno, no se sabía en ese momento. A ver, el tema de la cuarentena, ¿sirvió para qué? Y para que no colapse en muchos países, por lo menos en el nuestro fue así, para que no colapse el sistema sanitario. Ahora,
trae problemas de productividad y económicos importantísimos y psicosociales también. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, es otro momento. Entonces, lo que hay que tener presente también es eso, ¿sí? Que no podemos juzgar un año después, con el conocimiento de un año después, lo que pasó al principio, ¿sí? Y que tenemos que recordar que pasó un año y las cosas cambiaron también, ¿sí? Esto es como para darnos una idea de los niveles de complejidad, y esto lo vemos con algo más o menos concreto, digamos, que tiene que ver con un virus y una pandemia, ¿sí? Sin duda, creo que estamos hablando solamente de psiquismo, ¿no vamos a considerar esto también? Y sí, en parte sí, por todo lo que hablábamos, ¿sí? Bueno, gente, vamos a terminar la clase por hoy. Gracias por la participación, realmente creo que es un gracias colectivo porque todos aportamos. Está el foro para tanto expresar preguntas y consultas como para responder entre nosotros, y seguimos por todos los canales que dijimos que íbamos a comunicarnos. Y recuerden, lo primero para ver antes de cada clase, están cargados los contenidos y hay un anuncio avisando lo que se va a ver también, ¿sí? Así que ténganlo presente para aprovechar la clase. ¿La clase de YouTube o el enlace cargado en anuncios? El enlace, cuando lo suba, es durante la semana. Está buena tu pregunta. Lo subo durante la semana porque lo tengo que encontrar en Teams, que a veces es difícil de encontrar, se los puedo asegurar, aunque no me lo crean. Encontrar en Teams, bajarlo, a veces editar algo, algún corte, o juntarlo o dividirlo, ¿sí? Y después subirlo a YouTube, ¿sí? Está bien, pero digo, vamos a tener el enlace cargado en anuncios. Exactamente. Okay. Van a tener el enlace cargado en anuncios, y una vez que ya saben, incluso lo pueden googlear ahora, ya saben el canal, entran al canal y listo, ¿sí? El canal es público, ¿sí? Bueno, gente, nos vemos martes que viene, misma hora, mismo canal. Muchas gracias. Disculpe, una pregunta para terminar. Dos preguntas más y terminamos. Perdóneme, ¿podríamos, en vez de usar Teams, volver a usar el programita que estaba, la aplicación que estaba usando el año pasado, que era como... Sí. Sí. Bueno, vemos. Lo que pasa es que Teams es la plataforma oficial y tengo que probar primero con la plataforma oficial. Ok. Pero evidentemente para más de 80 personas tienen sus problemitas. Profe, una consulta para cerrar. En la plataforma donde dice archivo, que están todos los textos, ¿qué texto es el de hoy? Fíjate en módulos, pestaña módulos, ahí está el módulo de esta clase. Y uno de los renglones, digamos, del módulo, hay dos renglones que son los links de los archivos. Es la manera más fácil de encontrarlo. Vale. Recorran Canvas y experimenten, prueben, exploren, ¿sí? Chao, gente, nos vemos, que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches, gracias, profe. Buenas noches, hasta la próxima. Chao. Buenas noches. Chao.